los emprendedores es que efectivamente tengan sabor por el riesgo, pero un riesgo medido. Y que no le tengan miedo a empezar a hacer sus emprendimientos, pero siempre con un ojo de cautela. Porque el entusiasmo no es suficiente para tener éxito. El entusiasmo es el motor que los va a hacer actuar, pero el éxito viene porque controlan todas las variables que la empresa necesita, el emprendimiento necesita. Hoy en nuestro primer episodio de Voces que Conectan con Michelle Sandoval, me acompaña Enrique Lax, director de la Cámara de Alimentos y Bebidas Guatemalteca. Acompañen. Gracias, con mucho gusto. Bueno, Enrique, tenemos 3 cartas mágicas y quiero pedirte que escojas una de ellas. Una, a ver. Por favor. Como en el tarot. Esta de... A ver. Bueno, aquí hay algunas preguntas que quisiéramos conocer acerca de ti. ¿Tienes alguna mascota? Sí, 2 tortugas y un sapo. ¿Cuál es el mejor libro que has leído últimamente? Porque ya estábamos conversando que te encanta la lectura. Sí, ahorita estoy leyendo un libro que me tiene cautivado, es La Ruta de la Seda de Franco Pan. Es un libro muy dedicado a la historia de cómo se hicieron los círculos y los cadenas de abastecimiento desde la Ruta de la Seda. Sí, pues en torno a la industria, a todo lo que el tiene que desarrollo ver. económico, comercial. Perfecto. ¿Tienes alguna meta o algún objetivo o sueño que quisieras cumplir? Sí, quisiera ser triatlonista a mi edad. ¿Cuál es tu comida favorita? Me gusta el atún. ¿Y qué música te gusta escuchar? Me gusta todo tipo de música. La verdad que no tengo una preferencia. Bueno, tal vez reggaetón no estoy acostumbrado, pero escucho pop, escucho clásico, escucho baladas en español, rock español, escucho bastante. El jazz los domingos en uno de los radios tiene un programa de jazz muy famoso. Enrique, me llama mucho la atención acerca de ese libro que estás leyendo actualmente, Sí. porque tiene que ver con la convención de alimentos y bebidas que se llevó a cabo precisamente hace 2 semanas y tiene que ver con el giro de la industria. Así es. Cuéntanos, ¿cómo les fue en esa convención? La convención es su segunda edición y en esta edición la hicimos presencial 100%. Y esto fue toda una experiencia para el sector de alimentos y bebidas nacional y por supuesto para la Cámara Guatemalteca de Alimentos y Bebidas. Tuvimos 45 expositores, de ellos Estados Unidos, de El Salvador, Honduras, México, de Colombia. Todas estas empresas confiaron en el mercado guatemalteco y consideraron que la exposición era la vitrina más importante en el principal mercado de Centroamérica para venir a ofrecer sus productos y servicios. Porque no solo había fabricantes de alimentos, sino también había las personas que prestan servicios a la industria. Entonces lo que hicimos es un encadenamiento, una exposición que estaba encadenada. Servicios de todo tipo, más los productos que son elaborados por las industrias. Creo que tuvimos una convención que marcó un hito ahorita en este momento en el sector de alimentos y bebidas, porque logramos movilizar algo así como 700 personas que visitaron el piso de exposiciones, todos profesionales de la industria, que esa es la diferencia, ¿verdad? Nosotros no teníamos una exposición abierta tipo feria en el que iba todo tipo de visitantes, no, era para profesionales de la industria. ¿Y qué tipos de empresas estuvieron presentes? Porque sabemos que definitivamente las empresas que están enfocadas en alimentos, en bebidas, tuvieron presencia, pero también hay industrias de educación que todo al final va entrelazado. Claro, son las empresas que están asociadas a los servicios que requiere la industria. Entonces ahí estuvo, por ejemplo, Gaia. Gaia fue uno de los expositores, importante expositor, el único que estaba orientado a servicios de entrenamiento, capacitación, profesionalización, en una industria que requiere mucha inversión en ese tipo de servicios
porque los desafíos que estamos enfrentando como industria nos exige que los colaboradores, los gerentes y toda la infraestructura del recurso humano que está empujando, haciendo que la industria trabaje, esté cada vez mejor capacitada. Entonces Gaia fue un expositor importante debido a que pudo presentarse como una opción para ayudar a estas industrias a tener a llenar esta necesidad. Sí, porque es muy importante también no dejar atrás el tema de la formación, la educación superior y también estas empresas que estaban ya como demostrando su marca, podemos llamarle así, definitivamente son y representan un impacto económico en nuestro país. Así es. Sin duda, yo sé que han tenido desafíos, han tenido retos, sé que luego de la pandemia ha costado bastante. Acá en Guatemala hablábamos también que hay más de 2,000 empresas dedicadas a alimentos y bebidas, pero ¿cómo están conformados ustedes? Nosotros como Cámara Guatemalteca de Alimentos y Bebidas somos una asociación no lucrativa especializada en la industria de alimentos y bebidas. Todo lo procesado, ahí están nuestras empresas. Pero también nosotros como Cámara estamos formando un ecosistema. El ecosistema es precisamente estas empresas que no producen alimentos, pero que contribuyen a la industria de alimentos y bebidas. Entonces tenemos lo que diríamos las cadenas de valor. Y en esa cadena de valor entra desde el proveedor de todo tipo de empaque, de insumos, de aditivos, los servicios como los que presta Gaia, de transporte, está la fábrica de alimentos y están los distribuidores. Entonces esa cadena es la que estuvo presente básicamente en la convención y que la industria, ese es un desafío, ¿verdad? Tiene que ser eficiente en toda la cadena para poder permanecer en el mercado. Sabemos que la cadena de suministro se vio altamente golpeada. Con COVID, sí. Sí. Quisiéramos saber cómo ustedes han enfrentado esos desafíos luego hablando de una pandemia, pero también esto va de la mano con la innovación. Así es. ¿Sí? ¿Qué han hecho ustedes? La pandemia nos cae a todos, ¿verdad? No vamos a resumir nada porque todo lo vivimos. La industria en los primeros meses de la pandemia sufrió tremendamente caídas de producción y de venta del 40 y 60%. Porque muchos de sus clientes, que son la industria de restaurantes, hoteles y los mismos consumidores, pues recentraron sus gastos. Claro. La industria tuvo la capacidad, nunca paramos de trabajar, porque éramos una industria estratégica. Los alimentos siempre tienen que estar disponibles. Entonces nunca paramos de trabajar, las industrias se reinventaron para reforzar las medidas de seguridad y que el personal y sus colaboradores no estuvieran en riesgo para caer enfermos. Eso ya constituyó un plus en el manejo de las industrias en clima de pandemia. Lo siguiente que hicieron fue reformular sus portafolios. Entonces los portafolios que podían ser en cada industria, en cada empresa, muy extensos, se rediseñaron, obviamente orientados a la necesidad de la emergencia. Y esos portafolios exigieron cambios de tamaños, cambios de empaque, cambios de presentaciones, descartar productos que no eran esenciales, porque los consumidores siempre comemos lo esencial, compramos lo esencial y lo indulgente, ¿verdad? Esas cositas que nos gustan pero que no son necesarias. Entonces todo eso se reformuló a partir de 2020 y luego tuvimos que hacer una reformulación y un rediseño de las cadenas porque estaban interrumpidas. Teníamos problema de abastecernos de productos que vienen del extranjero porque los precios de los barcos, porque no salían de los puertos, porque no habían despachos, las mismas fábricas proveedoras cerraban o no podían embarcar. Hubo todo un esquema de descalabro mundial, de abastecimiento local y mundial, que obligó a las empresas a reformular sus estrategias y no dejar de vender lo que el consumidor quería. Luego vino la inflación. Todo eso es una sucesión de cosas. Cuando vino la inflación todavía fue un golpe mucho más duro para la industria, porque nosotros dependemos en buena medida de lo que compramos fuera de Guatemala. Somos muy dependientes, las cadenas son muy dependientes de los insumos que vienen de fuera. Y con esos precios de inflación que llegaron al 40 y 60%, no podíamos trasladar esos costos al mercado. Eso no podía suceder. Entonces lo que hizo fue un plan para poder ir paulatinamente trasladando esos costos. Las industrias asumieron
este riesgo financiero, en tanto podían ir trasladando paulatinamente. Entonces sí tuvimos varias etapas generadas precisamente por la pandemia que lo solventamos. Ahí están las industrias trabajando, ahí están las industrias recuperándose unas más que otras, y el mercado despegó a finales de 2021 con redobladas fuerzas y hemos tenido un mercado en la demanda ha crecido y hemos podido atenderla. Sin duda, el impacto económico fue a nivel global. Estábamos hablando términos económicos como la inflación. Acá en Guatemala estuvimos por el 9%, 10% de inflación. Sí. Incluso en Latinoamérica, por ejemplo, en Argentina, manejan una inflación arriba del 100%. Sí. Realmente estas industrias se vieron altamente golpeadas. Todas. Luego de la pandemia. Bueno, sabemos también que todo esto va enlazado con el tema de la sostenibilidad. Sí. Ahora pues se habla mucho desde el punto de vista social, económico, ambiental. ¿Qué están haciendo ustedes como Cámara para poder realizar esas iniciativas en torno a la sostenibilidad? Sí. Nosotros hemos sido muy conscientes de que la industria de alimentos y bebidas es una industria que tiene una relación muy directa con la sostenibilidad. Es muy visual ver que los envases de los alimentos flotan en los ríos y entonces se dice que... Lo cierto es que esto es un concepto de circularidad y nosotros estamos inmersos en esto. La Cámara ha hecho muchos esfuerzos para que las empresas, sobre todo las pequeñas y las medianas, esto tiene un costo y ese costo lo tiene que asumir la empresa para poder entrar en esa circularidad de buen manejo de empaques, de rediseño de empaques, de evitar el impacto en el ambiente, de tratar de hacer alianzas para que sus envases o sus productos de desecho o residuos puedan ser bien tratados. Todo eso tiene un costo. Y entre más pequeña es la empresa, más difícil es asumir ese costo. Entonces hay que buscar formas para que eso. Entonces nosotros como Cámara apoyamos a las empresas para que puedan entrar en ese efecto de la circularidad. Es un proceso paulatino, algunas lo logran más rápido. Nuestro segmento de grandes empresas en la Cámara ya lo hace. Es más, ellos nos ayudan a nosotros a entender metodologías, indicadores para ir haciendo programas de ese tipo. Nosotros en la convención lanzamos un proyecto que estamos desarrollando que es multisectorial. Ahí están municipalidades, ahí están empresas, ahí está la universidad, ahí está el Ministerio de Ambiente, que es la coalición para la gestión de residuos y desechos sólidos valorizables. Todo aquello que puede regresar al mercado porque es susceptible de valorización, le llamamos en este sentido. Es decir, una botella PET la podemos reciclar y convertirla en otra botella PET o en otro producto, por poner un ejemplo. Entonces, ese es el ejemplo que estamos haciendo un esfuerzo. Esos son uno de los desafíos de la industria, porque hoy por hoy tenemos que trabajar en evitar esta incidencia en el ambiente, pero también nos vienen regulaciones. Y eso lo pusimos en evidencia en la convención. Trajimos al director ejecutivo de la Cámara de Alimentos de Colombia, una persona muy versada, y nos habló de todo lo que ya en Colombia está sucediendo y muchos países de Sudamérica con impuestos, con restricciones, con sanciones, porque no estamos, digamos, como país o una cadena de este manejo de desechos está actuando en favor de un mejor control, una mejor gestión. Y fue muy revelador, porque además de esto, pues a nivel internacional se está negociando el tratado de contaminación de plásticos. Qué interesante. Entonces ese tratado que ya está negociándose, nosotros somos parte del proceso y estamos muy interesados en que la industria de alimentos y bebidas pueda aportar su mejor conocimiento, pero sin afectar los costos de los alimentos. Ese es el reto en Guatemala. Cualquier cosa que modifique el precio de un alimento básico que está dentro de un envase plástico incide directamente en la economía familiar, en cuánto cuesta adquirir un alimento. Entonces eso tenemos muy cuidadosos.
Me gusta la palabra que tú dices, que es el tema de la adaptación. Sí. Creo que todas las empresas nos tuvimos que adaptar a las nuevas tecnologías, Sí. a las nuevas propuestas, incluso van surgiendo más cosas donde también tenemos que ser resilientes y adaptarnos a esas nuevas reformas. Nosotros en educación, luego de la pandemia, ya traíamos una modalidad 100% online, pero hablábamos que el 90% de nuestros alumnos estaba en la modalidad presencial. Esto ya cambió, se invirtió. Entonces también tuvimos que adaptar ciertas tecnologías y ciertas metodologías para poder darle al consumidor lo que ellos querían, esa opción de estudio, ¿verdad? Muchos dicen que la metodología 100% online vino para quedarse. Yo estoy totalmente de acuerdo con ello, y eso pasa con las industrias. Sí, en el sector de alimentos ha crecido todo el manejo online de su comercialización o de su relación con clientes o prestadores de servicios. Sí existe esa tendencia, ya está establecida. Lo que pasa con Guatemala precisamente es que todavía los alimentos básicos las personas no las compran online. Eso es un tema que nos va a tomar muchísimo tiempo para que una ama de casa pueda decir, mire, yo quiero un chile, una cebolla. Todavía las personas en Guatemala quieren ver el producto que van a adquirir. Particularmente en ese tipo de cosas, ¿verdad? No, yo quiero ver el producto, no, es que me trajo una cebolla que está golpeada, o sea, ese tipo de cosas. Entonces sí, todavía tenemos un reto de que ese tipo de actividad de la industria se haga online. Muchas empresas lo han tratado de hacer, muchas empresas están en eso, pero no tienen todavía la cobertura necesaria para que esta sea una tendencia fuerte, ¿verdad? De que todas las compras de los abarrotes, las verduras y las frutas se hagan online. Eso creo que todavía no está desarrollado en el país. Otras cosas sí, ¿verdad? Otras cosas sí, por ejemplo, todos los productos y los servicios prácticamente se contratan online hoy en día. Igualmente en una escuela como la de ustedes que da servicios online, eso sería 100% online para una industria que quiere un programa de capacitación. Eso ya es online, ¿verdad? Eso ya es virtual. Y es que hay aplicaciones que le llevan a uno el producto a su casa. Sí. Y voy a hablar de una en específico porque yo la utilizo, Sí, pedidos claro. ya. Sí, claro, Sí. hay varias. Pero se utilizan en emergencia. Así es. Sí, cuando uno, ya no tengo tomates, cebollas, uno pues directamente viene a la aplicación, lo pide, pero también hay un costo adicional. Exactamente. Entonces creo que ahí está el reto. Incluso muchos guatemaltecos, centroamericanos podríamos decir, quieren ir al mercado a comprar las cosas frescas. Sí. Sí, estamos nos acostumbrados. Nos gusta olerlas, nos gusta tocarlas, sobre todo si lo vamos a comer, ¿verdad? Claro. Entonces esa es una característica de la industria en Guatemala. En otros países eso es muy común, todo el supermercado entra una base de datos y entonces ya sabe que todos los sábados el pedido se le aparece a uno en la puerta y está ahí impecable, ¿verdad? Si era la leche que quería, si era la salsa que quería, si está el tamaño que quería, si está el precio que quería. Todo eso en otros países es casi con inteligencia artificial. Aquí todavía no. Entonces, y aquí tenemos la costumbre, y sobre todo amas de casa, que son las que me lo comen. No, es que no me trajo el tomate que quería. Es que mire que me trajo la salsa, pero no, es que esta no era la otra. Claro. Entonces hay un montón de especificaciones que hay que poner y las personas, vean que es una cosa muy curiosa. Las personas no memorizan ese tipo de características que tienen que poner en sus bases de datos cuando uno hace las cosas online. Porque se van al supermercado, se plantan en aquel y ahí se acuerdan de qué es la etiqueta, el tamaño, el color y el sabor que querían. Pero si usted les dice, descríbalo o selecciónele de una serie de fotos, sí era esa, ¿verdad? O no era aquella. Sí. Todavía falta. Sí, el tema económico es importante. Y el precio. Exacto. Ahora, hablando de términos económicos, sabemos que estas industrias, el tema de la exportación es importante. Sí. Pero también la importación. También. ¿Cómo van esos procesos? Los procesos de exportación e importación de nuestra industria es básicamente dirigido a Centroamérica, lo cual nos coloca en una posición bastante
aventajada porque con Centroamérica tenemos una serie de acuerdos comerciales que hace que sea más fácil y además es cercano. Nos evitamos el transporte marítimo porque todo lo que va a Centroamérica, pues con sus problemas, es terrestre. Satura un poco las cargas, los procesos en las fronteras. Pero digamos que esa es una virtud. Entonces la exportación, el 49% de lo que exportamos como industria va a Salvador, Honduras, Nicaragua, Costa Rica y Panamá. Un 8% va a México y un 7% va a Estados Unidos. Estados Unidos, pues sí, igual va por barco y a México va también terrestre. Entonces los barcos que van a otros países, porque también mandamos a 74 países, ¿verdad? Hay exportaciones de productos a 74 países, a Asia, Europa, Estados Unidos, Canadá, a Sudamérica un poco. Entonces, todos esos barcos sí hay un problema de puertos, un problema logístico de puertos. Están bastante saturados, los estándares están todavía por mejorarse en función de tiempos y seguridad. Y lo mismo nos pasa en la importación. Lo que importamos terrestre, pues, es mucho más sencillo, es mucho más certero, pero lo que viene por barco sí tenemos problemas. Y en Puerto Quetzal es donde más problemas tenemos, porque está saturado. Entonces, un barco que trae grano básico, por ejemplo, en algún momento del año puede pasarse 3-4 días en línea para poder llegar al puerto y descargar. Y solo asume cuánto cuesta un barco por día. Bueno, claro. Hace 2 años estaba en $50,000-$60,000 diarios. Hoy ya está un poco más barato, pero todo eso son costos. Entonces, invertir en una cola que cuesta $30,000, $25,000, $30,000 diarios el barco, que no está previsto porque no está el puerto con suficiente eficiencia para manejar esa carga, significa que el grano ese hay que cargarle esos precios del día. Entonces ya empieza a ser más caro. Y es que ahí vienen las consecuencias económicas. Ahí vienen las consecuencias de por qué el pan aquí cuesta 2 centavos más caro. Y pues sí, pero es que el barco estuvo 4 días pagando esto. Y luego al descargarlo se pasó 2 días en lo que sale de la aduana. Y luego lo metemos en un camión granelero. Y en vez de hacer el trayecto del puerto al molino en la costa sur, pudo haber sido 1 hora, se tardó 4 horas. Claro. O 5, ¿verdad? Entonces sí, todo eso suma. Y esas son las cosas que como industria le hemos dicho al gobierno y le hemos dicho a los candidatos que están compitiendo, que hay que mejorarlo. Si queremos tener una economía eficiente y un sector de alimentos y bebidas que responde a las necesidades de la población de alimentos buenos, alimentos nutritivos, a bajo precio, empezamos por ahí. Y están en esa constante lucha. Exactamente. Y aquí la pregunta es, ¿qué perspectivas tienen? Porque definitivamente hay planes estructurados que se están llevando a cabo, pero que van muy despacio. Exactamente. ¿Sí? Hay estudios, diagnósticos, planes, inversiones, todo eso está dicho. No hay nada más que decir. El asunto es cómo se hace y qué velocidad se hace. Y entonces ahí hay una voluntad política. Porque al final de cuentas todo esto es una voluntad política. Que el puerto Quetzal, que el puerto de Santo Tomás, que el puesto fronterizo en México, en El Salvador, funcione. No es por falta de personal, no es por falta de infraestructura, es por falta porque hay que establecer los procedimientos y cumplirlos. Claro. Y al cumplirlos, somos eficientes. Bueno, ya para terminar, Enrique, ha sido una charla bastante amena y muy interesante. Claro. ¿Qué consejo le darías a los empresarios, pero también a esos emprendedores que están en esta industria? Los empresarios que ya están en el mercado y que ya son como gladiadores, que tienen que blandir sus herramientas para mantenerse en el mercado y ser más competitivos, creo que lo que tienen que hacer es profesionalizar cada vez más a su equipo de colaborador, entender los retos que tienen que enfrentar y cómo tienen que hacer esos cambios. Eso implica innovación organizacional e implica innovación productiva y de productos. El mercado está cambiando a una velocidad impresionante. Lo que hoy comemos porque se fabricaba de esta forma, en 4 o 5 años ya no va a ser. Entonces ese es un tema. Y por supuesto a los emprendedores es que efectivamente tengan sabor por el riesgo, pero un riesgo medido. Y que no le tengan miedo a empezar a hacer sus emprendimientos, pero siempre con un ojo de cautela. Porque
el entusiasmo no es suficiente para tener éxito. El entusiasmo es el motor que los va a hacer actuar, pero el éxito viene porque controlan todas las variables que la empresa necesita o el emprendimiento necesita. Me quedo con 2 palabras, Enrique: innovación y adaptabilidad. Creo que todas las empresas tenemos que tener pues estas 2 características para poder enfrentar esos desafíos que diariamente pues nos toca vivir. Sí. Muchísimas gracias por estar acá. No, a ustedes, a su invitación, y a la escuela Gaia Business School por este esfuerzo que hace por conectarse con los empresarios. Y de esta manera hemos concluido nuestro primer episodio de Voces que Conectan con Michelle Sandoval. Les invitamos a que nos sigan en nuestras redes sociales como Gaia Business School y en nuestras plataformas digitales. Hoy me acompañó el licenciado Enrique Lax, director ejecutivo de Cámara de Alimentos y Bebidas. Muchas gracias.